Un tren a Rijeka trajo el juego más popular de todos. La pelota marcó el sentido de pertenencia de un pueblo. Jessica, hincha por el equipo de la ciudad en donde vive, Pasa la pelota. aprende el idioma y trabaja. Dale. Esa. Mi nombre es Jessica Portilla, tengo 29 años y soy de Cali, Colombia. Llegué a Croacia hace ya 3 años y yo creo que Croacia, después de mi país, ha sido el país que yo digo que es mi casa, ¿no? Toda mi vida he sido amante al fútbol. O sea, yo soy de las que me sentaba con mis tíos, con los vecinos, con los abuelos, con los primos a ver fútbol. Entonces, la primera vez que yo llegué aquí a Rijeka, Nicky me dijo, vamos a ver un partido de fútbol. Desde el primer momento que yo pisé ese estadio, yo dije, yo soy de Rijeka. Tú vas al estadio aquí en Rijeka y todo el mundo te recibe súper bien. No importa si eres de donde sea, la gente solamente va, te ve y te dice bienvenido. Y ahí ya es como otra familia, otra pequeña familia. Me di cuenta que aquí las mujeres también son muy fanáticas al fútbol, como yo, que yo soy de las que peleo y me enojo y grito y me pongo triste. Entonces cuando yo llegué aquí y me di cuenta de esta comunidad tan grande de fútbol, fue como que terminar de decir que esta es mi casa. Jorge, futbolista del HNK Rijeka, es compatriota de Jessica y con el deporte superó todo tipo de barreras. Vengo de un pueblo de Colombia que ni siquiera está muy en el radar del país, entonces también vengo de una familia muy humilde. Desde pequeño mi familia le tocó trabajar muy duro. No voy a decir que pasábamos necesidades, pero nos costaba darnos ciertos lujos en la semana. A veces teníamos que comer 3 veces lo mismo porque no había para más. Entonces, la verdad que gracias a este deporte, a la pelota, cambió mi vida, cambió la vida de mi familia. Te soy honesto, tenía malos pensamientos si no fuera por este lindo deporte. Gracias a Dios, se dio. Y aquí estamos. Croacia te brinda la oportunidad de tener tranquilidad, te ofrece paisajes espectaculares, un mar espectacular, te ofrece gente muy sociable, muy cálida. Croacia la verdad que significó como que la cereza del pastel porque disfruto estar aquí, feliz y agradecido con la oportunidad que se me dio de venir aquí, la he aprovechado, siento el cariño de la gente, disfruto estar aquí y nada, feliz. Cuando llegué era muy complicado porque yo ni siquiera hablaba inglés. Vine aquí en invierno, nunca había visto la nieve, nunca había sentido ese tipo de frío. Pero bueno, llegó el tema de la pandemia y en ese transcurso de 2, 3 meses aprendí inglés un poco, no del todo, pero ya aprendí a dialogar un poco porque, sabes, el croata es muy difícil. Entonces, pues la comunicación por medio de que aprendí un poco el inglés se fue facilitando todo, pero cuando llegué nadie me entendía nada, yo no le entendía a nadie. Pero bueno, en cuanto al tema de la socialización, muy bien, porque creo que todos me demostraron calidez desde el primer día y eso pues facilita un poco. Es que cuando yo llegué aquí y empecé a dictar clases de baile, me encontré con mujeres croatas y de diferentes partes donde yo siento que yo solamente no soy su profesora. Yo les enseño a bailar, pero recuerdo una de mis alumnas llegó el primer día así con la ropa súper tapada, o sea, se sentía un poco, me dijo, es mi primera vez que uso una licra. Y cuando llegó aquí empezó a dar las clases y me dijo, Jessica, yo vengo a las clases y yo me siento una mujer más libre. Yo he usado el arte, yo he usado el baile para llegarle a las mujeres en este momento y poder sacar algo que de pronto ellas no habían podido hacerlo desde antes, desde su autoestima, desde poder salir y decir, yo puedo bailar. Ha sido también enseñarle a mucha gente qué es un bailarín. Siempre que llega a un país llega con sueños, ¿no? Llega con sueños, llega con metas, llegas con ganas de hacer algo y por qué no hacer algo en lo que a uno realmente le gusta. Lo que yo siempre he querido hacer fue tener mi empresa de entretenimiento y tener mi escuela de baile.
Últimamente estuve en Dubái por 7 años, que fue cuando conocí a mi esposo. Mi esposo es un croato, por eso llegamos aquí a Croacia. Nos unimos los dos y llegamos a Croacia. Nos dimos cuenta que no queríamos seguir trabajando por trabajar. Dijimos, queremos vivir en un lugar donde estemos tranquilos, donde seamos felices y donde que podamos trabajar y realmente trabajar en algo que nos gusta. Así que cuando yo llegué aquí me di cuenta que Croacia le gusta mucho el baile, le gusta mucho la rumba, le gusta mucho todo lo latino. Entonces se me vino la idea de la escuela y le dije a Nikki, ¿por qué no? Bueno, sí, empezamos a hacer todos los documentos, investigar, porque tú sabes que Croacia siempre tiene documento tras documento tras documento, así que él empezó a investigar, así que empezamos esta historia como en julio del 2023, así que bueno, abrimos y la verdad para mí ha sido súper gratificante, para las mujeres que están conmigo ha sido súper chévere y no solamente es venir a aprender a bailar, es una comunidad de mujeres que llegamos aquí de pronto unas como expats y otras como locales que al final todas nos unimos y nos damos cuenta que lo más lindo es poder compartir y vivir experiencias, así que la escuela ha sido una bendición increíble, he estado súper feliz. La comunidad croata me ha recibido increíble, las personas locales siempre que me preguntan qué hago, yo les digo tengo una escuela, son como que wow, de verdad, como que de verdad se alegran por mí y eso me pone muy feliz porque al final yo veo Rijeka como mi casa. El próximo proyecto es voy a hacer una compañía de entretenimiento que va a proveer entretenimiento a hoteles, eventos, corporates y sentir el apoyo de la gente de afuera, no solamente de mi familia, sino de la gente local y de la gente expat que viene a mis clases. Para mí es como que finalmente digo, encontré mi lugar. La vida de Jessica y Jorge fluyen como el agua del río que lleva el nombre de la ciudad. La historia de Rijeka empieza en el mar. Croacio, iz duše te ljubi, ja te volim ka imati vite.